Dios es bueno y bueno en gran manera. Su gracia y su misericordia están sobre cada uno de aquellos y de aquellas que invocan su nombre. Doy gracias al Dios eterno, al Todopoderoso, por un día más de vida que Él nos extiende. La vida es la misericordia más grande que Dios tiene para con cada uno de nosotros. En el libro de Génesis, en el capítulo 2, cuando Dios le dijo al hombre y eventualmente a la mujer, Adán y a Eva, el día que de él comieres, de seguro que morirás. Y efectivamente lo que Dios estaba diciendo era, el día que comieres de ese fruto, no pasará una milésima de segundo, morirás. Porque la palabra que está establecida es precisamente esa, que moriría indefectiblemente. Sin embargo, no sucedió así. Y es precisamente porque Dios no quiere que el hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La primera obra de Dios se desarrolló en el huerto del Edén, cuando Dios le extendió la vida al hombre, cuando Dios le extendió la vida a la mujer. La vida es la señal más notable de la gracia y de la misericordia de Dios. Ninguno de nosotros puede decir en algún momento que Dios no ha tenido misericordia de nosotros, porque precisamente si estamos vivos, si estamos respirando, si estamos de pie, es porque su voluntad así lo ha determinado. Por eso doy gracias al Señor por este día, un día más de vida que el Señor nos extiende, y sobre todas las cosas, un día más que Él nos extiende para exponernos ante su palabra. En la enseñanza de hoy vamos a estudiar un tema que es importante, es necesario que nosotros lo estudiemos, acerca de los débiles de la fe. ¿Por qué es necesario? Bueno, es necesario porque tenemos que entender, en primer lugar, por qué hay débiles en la fe. No es de suponer que haya débiles en la fe, pero sin embargo, en las Sagradas Escrituras, y es precisamente el apóstol Pablo quien acuña este término y lo presenta en sus epístolas, establece que hay un sector del cuerpo de Cristo que son débiles en la fe. Voy a entrar directamente a la enseñanza. Vea lo que dice en el capítulo 14 de la epístola del apóstol Pablo a Romanos. En el versículo 1, versículo 2 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contiendas ni disputas, porque uno cree que se ha de comer de todas las cosas, otro que es débil come legumbres. En estos dos versículos el apóstol ha utilizado ya en dos ocasiones la palabra débil. En la versión antigua no utiliza la palabra débil, sino que la palabra flaco. En el versículo 1 dice: recibid al flaco en la fe. Y en el capítulo 15, siempre de la misma epístola, en el capítulo 15, Pablo vuelve de nuevo a usar estos términos y dice: así que los que somos más firmes debemos sobrellevar las flaquezas de los flacos, de los débiles, y no agradarnos a nosotros mismos. El apóstol, no son las dos únicas referencias que el apóstol hace, también en 1 Corintios, en el capítulo 8, el apóstol utiliza en 4 ocasiones diferentes, utiliza de nuevo este término, que este texto lo voy a usar un poco más adelante para describir la primera razón o la primera causa de por qué hay débiles en la fe. Decía que es necesario que nosotros estudiemos acerca de este tema porque, número uno, podría ser que nosotros fuéramos débiles en la fe y no nos hemos dado cuenta. Que la razón del por qué no hemos podido caminar en la fe, o la razón del por qué no nos hemos podido mover en la fe, es precisamente porque no hemos sabido que somos débiles en la fe. No todos son débiles en la fe, porque aquí lo dice claramente en el versículo 1 del capítulo 15, dice: así que los que somos más firmes debemos sobrellevar las flaquezas de los
de los débiles. No todos son débiles. Es un sector del cuerpo de Cristo, es un sector de los creyentes que no han alcanzado un nivel de madurez o un nivel de desarrollo en la fe. Y esto nos está hablando de algo que está sucediendo, pero que no nos hemos percatado. Nos hemos acomodado a la situación, nos hemos acomodado a la experiencia y hemos creído pues que así tenemos que vivir. Pero no nos hemos percatado de que hay elementos, no de parte del Señor, que no nos han permitido desarrollar una fe firme. ¿Por qué le digo esto? Vea, porque en el capítulo 12, si usted va a la epístola a los Romanos, en el capítulo 12, dice en el versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, oiga esto, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con templanza, y atienda esto, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, el capítulo 14 de Romanos, capítulo 15, nos está hablando de débiles en la fe. Pero en el capítulo 12 nos está hablando de una medida de fe. ¿Cómo podríamos entonces considerar, por la palabra, cómo podríamos considerar a los débiles en la fe? Si Dios da una medida de fe, medida no significa necesariamente fracción de fe. Y esto lo quiero repetir. Medida no significa necesariamente fracción de fe. Medida, aunque es una medida, significa que esa medida es completa. Dios la da completa para quien o a quienes se le entregan. Repito, medida no significa necesariamente fracción. Y un ejemplo bien claro lo podemos nosotros ver en la parábola de los siervos que recibieron talentos. La encuentra usted en Mateo capítulo 25. En esta parábola dice que a uno le entregó 5 talentos y a otro le entregó 2 talentos y a un último le entregó 1 talento. Observe, no dice que a uno le entregó 4/3 de talentos y al otro que le entregó 2/2 de talento y que al otro le entregó medio talento. No dice eso la palabra. Lo que dice es que a uno le entregó 5, medida completa, a otro le entregó 2, medida completa, y a otro le entregó 1, le entregó medida completa. Pero en el relato no se manifiesta que el que recibió 1 o el que recibió 2 sea una fracción de lo que recibió el otro. Entonces, ¿cómo entender esta definición de los débiles en la fe? Si hemos visto en el capítulo 12 que Dios entrega una medida, pero esa medida es una unidad completa. Quiere decir que los que son débiles en la fe recibieron una fracción. Y yo le tengo que decir no. Y esto es lo primero que tenemos que establecer. No es que Dios les entregó una fracción de fe y que precisamente por esa razón es que ellos son débiles en la fe. No, no es eso. La enseñanza de hoy tiene como propósito poder identificar principalmente por qué podemos ser débiles en la fe. No es de parte de Dios. No es porque Dios lo dispuso. Hubo algo en el desarrollo, hubo algo en el crecimiento, hubo algo en la vida de aquel que se constituyó como débil en la fe, que lo llevó precisamente a ser débil en la fe. No es la voluntad de Dios, pero llegó a constituirse como un débil en la fe. Si usted lee, por ejemplo, en el capítulo 14, que es donde el apóstol está describiendo precisamente este sector del cuerpo de Cristo,
termina en el versículo 23 diciendo, mas el que hace diferencia, si comiere es condenado porque no comió por fe, y todo lo que no es de fe es pecado. ¿Qué quiere decir todo esto que estamos estableciendo? Quiere decir que los débiles en la fe están continuamente expuestos a pecado. Eso es lo que está diciendo el texto. Están continuamente expuestos a pecado. ¿Por qué? Porque cuando no se mueven por la fe, entonces incurren en una actividad de pecado, y repito, no necesariamente delictiva en el sentido de incurrir en situaciones pecaminosas, sino por el hecho de no haber actuado con fe. Entonces nos estamos dando cuenta que los débiles en la fe no es necesariamente la condición a la cual Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado a una condición donde podamos estar firmes en la fe, como lo dice el versículo 1 del capítulo 15. Que podamos estar firmes en la fe y que podamos ser fuertes en la fe y que podamos movernos en la fe para poder establecer todo aquello que el Señor ha demandado para cada uno de nosotros. De nuevo, entonces, se plantea la pregunta y vamos a tratar de responderla. ¿Por qué hay débiles en la fe? ¿Cómo es que una persona llegó a constituirse, aunque vino a Cristo Jesús, aunque reconoció a Cristo Jesús como su Señor y reconoció que no hay salvación fuera de Cristo Jesús, cómo es posible que esté caminando en una flaqueza tal de fe que lo esté exponiendo continuamente a pecado? Porque ahí lo dice claramente el versículo 23 que acabamos de leer. Vamos a presentar en esta enseñanza 3 causas del por qué un hombre, del por qué una mujer pueden constituirse en débiles en la fe. Y comenzamos. La primera razón es por causa de una conciencia contaminada. Repito, por causa de una conciencia contaminada. Y aquí voy a ir a 1 Corintios capítulo 8 y voy a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 12. Si tiene su Biblia, ábrala y siga con nosotros la lectura para que el entendimiento de los temas pueda ser más eficaces en su vida. Versículo 9 dice, mas mirad que esta vuestra libertad no sea tropezadero a los que son flacos. Estoy leyendo en una versión antigua y voy a seguir utilizando este término. Porque si te ve alguno, a ti que tienes conocimiento, que estás sentado a la mesa en el lugar de los ídolos, la conciencia de aquel que es flaco no será adelantada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Es una pregunta. Y por tu conocimiento se perderá el hermano flaco por el cual Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su flaca conciencia contra Cristo, pecáis. ¿Por qué un hombre, por qué una mujer pueden llegar a ser débiles en la fe? Causa número 1, por una conciencia contaminada. Y antes de seguir presentándole textos, porque quiero presentarle varios para que usted vea que esta causa es una causa de peso, es una causa grande que nosotros debemos de trabajar adecuadamente. Quiero entrar a definir qué es conciencia. ¿Por qué? Porque muchos no sabemos qué es conciencia. Conciencia es una virtud espiritual. Todo hombre, toda mujer que venimos a esta tierra, venimos con un grado de conciencia. Y esto es bien importante que nosotros lo entendamos. La conciencia es espiritual.
Dios coloca en el espíritu del hombre, Dios coloca en el espíritu de la mujer un grado de conciencia. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque si usted va precisamente aquí mismo a la epístola del apóstol Pablo a los romanos, usted encuentra en el capítulo 1 esta definición. Vea lo que dice en el versículo 19, capítulo 1, versículo 19, porque lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Y usted lo encuentra también de igual manera en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, usted lo encuentra. Capítulo 19, usted lo encuentra. Entonces, la conciencia es una virtud espiritual. Dios deposita en el hombre, Dios deposita en la mujer un grado de conciencia. Conciencia espiritual, conciencia ante Dios, de que procedemos de Dios, de que estamos en esta tierra, pero no pertenecemos a esta tierra, pertenecemos a un ambiente espiritual, tenemos un grado de conciencia. Sin embargo, la conciencia se nutre del conocimiento que nosotros hemos recibido por nuestros mayores y por el conocimiento y experiencias que vamos acumulando en los primeros años de vida. La conciencia es espiritual, pero se nutre del conocimiento y de las experiencias que recibimos de nuestros mayores y de las que nosotros mismos vamos adquiriendo. A medida vamos desarrollándonos, a medida vamos creciendo en la vida. La conciencia entonces la podríamos nosotros definir como una virtud espiritual y es el conocimiento que nosotros hemos reconocido como válido, sobre el cual fundamentamos todas nuestras acciones. ¿Por qué le digo que es un conocimiento? Vaya de nuevo a 1 de Corintios, en el capítulo 8. Dice, mas mirad que esta vuestra libertad no sea tropezadero a los que son flacos. Versículo 10, porque si te ve alguno a ti que tienes conocimiento, y aquí comenzó el apóstol a establecer, porque si te ve alguno a ti que tiene conocimiento, estamos hablando de conciencia, si tienes conocimiento que está sentado a la mesa en el lugar de los ídolos, la conciencia, vea cómo el apóstol está utilizando de forma alterna conciencia con conocimiento. De aquel que es flaco no será adelantada a comer de lo sacrificado a los ídolos, sigo leyendo, y por tu conocimiento se perderá el hermano flaco. Entonces, el apóstol está utilizando y reconociendo que la conciencia, aunque es espiritual, es una virtud espiritual, pero se nutre del conocimiento y se nutre de las experiencias que cada uno de nosotros hemos recibido por nuestros mayores en principio, pero que cada uno de nosotros vamos acumulando a través de nuestras vidas y a través de nuestras experiencias. Esto es bien importante que nosotros lo entendamos. Es un conocimiento sobre el cual se fundamenta todo lo que nosotros hacemos. Por lo tanto, entonces, primera causa del por qué una persona puede constituirse en un hombre débil en la fe o una mujer débil en la fe es por causa de una conciencia contaminada. ¿Qué significa una conciencia contaminada? Que hemos integrado un conocimiento contaminado en nuestras vidas. Hemos permitido que un conocimiento contaminado se establezca en nuestras vidas. Recibimos una enseñanza que no procede de parte de Dios, y ahora usted puede entender lo que el apóstol le dice a Timoteo en su primera epístola, que algunos naufragaron en la fe. Voy a buscar ese texto porque ese texto es muy importante. Se encuentra en Primera de Timoteo,
Vea lo que dice en el capítulo 1, en el versículo 19. Dice, manteniendo la fe y buena conciencia, la cual, echando de sí algunos, hicieron un naufragio en la fe. La fe está fundamentada en una conciencia, de forma tal que si la conciencia se contamina, la fe se debilita. Si la conciencia se contamina, la fe se debilita. Por lo tanto, entonces, la primera causa del por qué hay hombres, la primera causa del por qué hay mujeres con una fe débil, es porque han permitido que su conciencia se contamine. Y esto es bien importante que nosotros lo entendamos, porque de lo contrario no podremos nosotros crecer en la fe. Oiga bien lo que estoy diciendo. No podremos crecer en la fe. Algunos podríamos decir hasta aquí, bueno, pero si es que la palabra del Señor dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Sí, es cierto, porque la palabra se establece, pero usted sabe y ahora puede entender cuántos años has pasado estudiando la Biblia, leyendo la Biblia. ¿Cuántos años has pasado dentro de una congregación? ¿Cuántos años has intervenido dentro de una congregación y no has crecido? Ahora estás entendiendo por qué. Si bien es cierto, la palabra del Señor dice claramente que la fe viene por el oír y por el oír de la palabra de Dios, una conciencia contaminada no nos va a dejar avanzar. La palabra no encuentra eco en nuestras vidas, no encuentra fundamento en nuestras vidas, no encuentra arraigo en nuestras vidas, y entonces por más que la estemos escuchando, e inclusive por más que la estemos citando, no se establece en nuestras vidas. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Revisar nuestras conciencias. Revisar el conocimiento por el cual cada uno de nosotros está caminando, porque dentro de ese conocimiento que es acumulativo en la conciencia, por ese conocimiento contaminado, tu conciencia no te permite desarrollarte en la fe. Vea lo que dice Efesios. Voy a Efesios ahora. Efesios en el capítulo 4, en el versículo 19, voy a leer. Dice, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impurezas. Y aquí, de nuevo, con este texto se nos está destacando que la conciencia se alimenta del conocimiento y de las experiencias que cada uno de nosotros desarrollamos en la vida. Esto es bien importante. La conciencia se alimenta del conocimiento que cada uno de nosotros va ingresando a cada una de nuestras vidas y también de nuestras experiencias. Muchas personas, revisen por favor, muchas personas deben de revisar antes de haber entrado a una universidad, después de haber salido de la universidad. Tienen que revisar, porque muchas personas llegaron con un grado de madurez y con un grado de fe. ¿Cómo saliste de la universidad? Porque estamos viendo que la conciencia se alimenta del conocimiento que hemos adquirido. Hay muchas personas que han estudiado ciencias de la conducta que le destruyen la fe, que lo llevan a un conocimiento metódico, que lo llevan a un conocimiento sistemático, que le están destruyendo la fe y no se han dado cuenta, que lo introducen a una vivencia científica que hace a un lado la fe. Por lo tanto, para poder
definir si tenemos una conciencia contaminada. Tenemos que revisar todo el bagaje que nosotros, en cuanto a conocimiento que nosotros hemos recibido. Y por lo general, óigalo bien, mucho conocimiento contaminado ingresó en la universidad. Mucho conocimiento, o en los estudios que cada quien haya desarrollado, no necesariamente a través de la universidad, a través de los estudios, del conocimiento que has ingresado. Pero dice el texto, voy a leerlo nuevamente, dice el texto: los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron, oiga bien, a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impurezas. Toda suerte de impurezas. ¿En qué prácticas tú estuviste? ¿Qué prácticas tú desarrollaste? Y cuando el apóstol está hablando que se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impurezas, se está refiriendo en la mayoría de los casos a impurezas sexuales. Se entregaron con avidez a la desvergüenza para cometer todo tipo de impureza. ¿Qué tipo de experiencias desarrollaste? ¿Qué tipo de experiencias cometiste? Y aquí no basta, y déjeme decirle, aquí no basta que uno diga: pero es que eso yo lo hice cuando estaba sin Cristo. Yo lo hice antes de convertirme, que es por lo general lo que la gran mayoría de hombres y de mujeres que están dentro del Evangelio responden con respecto a las experiencias del pasado. Déjame decirte una cosa. Ante Dios, nuestras vidas comenzaron cuando fuimos establecidos en el vientre de nuestra madre, hasta el día de hoy y hasta el día que nos presentaremos delante de Él. Para Dios no es antes de venir a Cristo y después de venir a Cristo. Esto es solamente un concepto religioso que muchos de nosotros hemos realizado, desarrollado, para excusar nuestras acciones del pasado. Para Dios toda nuestra vida está delante de Él, toda nuestra vida. Por lo tanto, entonces, no basta con decir: yo lo hice antes cuando no tenía conocimiento. Teníamos conciencia, claro que sí. Y somos inexcusables, se lo acabo de leer en el capítulo 1 de Romanos. Somos inexcusables. Por lo tanto, es importante que cada uno de nosotros revisemos nuestras experiencias. Tenemos que revisarlas y tenemos que sacarlas a la luz, para que entonces se pueda cumplir la palabra que dice que las cosas viejas pasaron y aquí entonces todas son hechas nuevas. La conciencia contaminada no solamente tiene que ver con conocimiento, se fundamenta, claro, sobre ello, pero tiene que ver con las experiencias que nosotros desarrollamos. ¿Qué tipo de experiencias desarrollamos? ¿Qué tipo de vivencias nosotros desarrollamos? Personas que han tenido deformaciones sexuales, su conciencia está contaminada y tiene que depurar esa conciencia. Otro texto lo encontramos aquí en Tito. La epístola del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 1, en el versículo 15. Todas las cosas son limpias a los limpios, pero a los contaminados e infieles nada es limpio. Antes su alma y su conciencia están contaminadas. Bien claro lo que la palabra del Señor nos está estableciendo. Y de nuevo, no podemos decir: es que eso se aplica para los que están sin Cristo. Es que eso se aplica para los que están fuera de una iglesia. Hermano, hermana, tengo que decirte, esa es la excusa más grande que nosotros hemos presentado por no querer enfrentar nuestras realidades. ¿Para quién está escrita la palabra? Contestemos a esa pregunta. La palabra, ¿para quién está escrita?
La palabra está escrita para los que son llamados, para los hijos, para los que se constituyeron. ¿No dijo Jesús cuando trató el caso de la mujer sirofenicia, el pan es para los hijos? Entonces, ¿para quién es la palabra? Es para usted y para mí. La palabra no es para los impíos. La palabra no es para los que están en el mundo. La palabra no es para los que están sin Cristo. La palabra es para aquellos que hemos alcanzado la justificación en Cristo Jesús. Pero dice, todas las cosas son limpias. A los limpios, más a los contaminados e infieles, nada es limpio. Antes su alma y su conciencia están contaminados. Por lo tanto, entonces, primera causa del por qué un hombre puede tener o ser débil en la fe, la primera causa del por qué una mujer puede ser o puede tener una fe débil es por causa de una conciencia débil, de una conciencia contaminada. Y de nuevo aquí tenemos que hacer énfasis, es necesario revisar. Es necesario revisar conocimiento, es necesario revisar experiencias. Si no revisamos y si no desechamos, no vamos a descontaminarnos. Óigalo bien, y aquí no aplica liberación. Alguien podría decir, bueno, me voy a someter a liberación, que oren por mí, y entonces voy a ser descontaminado. No, aquí no aplica. Esto es compromiso personal. Esto es compromiso individual. Si tú no decides descontaminar tu conciencia de conocimientos y de experiencias del pasado, no podrás descontaminar tu conciencia, no podrás fortalecer tu fe. Seguiremos siendo débiles, seguiremos exponiéndonos a las mismas situaciones. Este es el gran problema que hay dentro del cuerpo de Cristo, porque hemos creído, repito, pero es que eso lo hice cuando estaba en el mundo. Hermano, esa es la mayor excusa que nosotros podemos presentar. Es importante que revisemos qué conocimiento adquirimos. ¿Sabe que hay muchos hombres que están dentro de una iglesia evangélica que tienen conocimiento católico, que el conocimiento no lo han dejado? Esto es duro, pero es necesario que nosotros lo entendamos. Hay muchas personas que están dentro de la iglesia evangélica, pero todo su fundamento viene de la iglesia católica. Y muchos dicen, pero no, yo no soy católico porque no soy idólatra. El católico no es solamente el idólatra o porque es idólatra. El católico es aquel que tiene un conocimiento que no está fundamentado en la palabra de Dios. Por lo tanto, entonces, ¿qué conocimiento o por qué conocimiento tú estás caminando en la vida? Si es un conocimiento contaminado, tu conciencia está contaminada. Y si tu conciencia está contaminada, entonces te has convertido en flaco en la fe. Flaco en la fe. Tenemos entonces aquí una primera razón del por qué podemos llegar a ser débiles o flacos en la fe. Segunda razón o segunda causa, porque hemos mantenido deliberadamente ocultos actos del pasado. Porque hemos mantenido ocultos deliberadamente actos del pasado. Voy al libro de Josué en el Antiguo Testamento y voy a leer en el capítulo 7, versículo 11, versículo 12. Le animo para que usted lea el capítulo completo. Josué capítulo 7. Yo voy a leer solamente versículo 11, versículo 12. Vea lo que dice. Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les había mandado.
pues aún han tomado del anatema y hasta han hurtado y también han mentido y aún lo han escondido entre sus enseres. Versículo 12. Por esto los hijos de Israel no podrán estar delante de sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán las espaldas, por cuanto han venido a ser anatema, ni seré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Actos mantenidos en oculto deliberadamente. ¿A qué me refiero? Me estoy refiriendo a los comentarios de pasillo. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe dentro de la familia. Todo el mundo lo sabe, pero nadie habla de ello. Todo el mundo lo conoce, pero nadie se atreve a hablar de ello. Son de las acciones de alcoba. Son de las acciones que se hicieron en el pasado y que se juraron llevar a la tumba esos recuerdos y esa memoria. Tú sabes a qué me estoy refiriendo. Yo he jurado, escuché a alguien en una ocasión decirme, yo había jurado llevarme ese recuerdo al pasado. Esas acciones que no queremos que nadie se dé cuenta. Esas acciones que no queremos que nadie las conozca. Esas acciones que las escondemos y podríamos inclusive aferrarnos a negarlas. No, no fui yo. No, yo no lo hice. No. Acciones escondidas deliberadamente. Israel ha pecado y lo tienen escondido entre sus enseres. Todo aquello, particularmente acciones, todo aquello que está en el pasado y que se tiene escondido, esto es causa para provocar una fe débil. Y yo tengo que decirle algo bien importante. Alguien podría decir, pero yo ya le pedí perdón a Dios. No basta. ¿Por qué? En principio, porque la palabra no nos dice que debemos de pedir perdón. Lo que la palabra nos enseña es que el hombre, que la mujer, tenemos que venir en arrepentimiento delante de Él. Y una persona que no se ha arrepentido delante de Dios, aunque le haya dicho, Señor, perdóname, porque pedir perdón y arrepentimiento no es lo mismo. Una persona que no se haya arrepentido lo va a tratar de esconder, bien oculto, lo más oculto posible. Cuando una persona se ha arrepentido, confiesa. Y no necesariamente la confesión tiene que ser a Dios. En muchos casos, la confesión tiene que ser ante aquellos a los cuales hemos dañado con esa acción que cometimos en el pasado y que la hemos tenido oculta. Quiero llevarlo a la epístola a los Efesios, en el capítulo 5. Vea esta palabra muy importante. Desde el versículo 11 hasta el versículo 13 dice, no participéis
con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien redarguidlas, reprendedlas. Porque torpe cosa es aún hablar de lo que ellos hacen en oculto. Vea cuán delicado es esta situación. Aún hablar de lo que se hace en oculto, de lo que se hizo en oculto, es motivo de contaminación. Si tú has hecho partícipe a alguien de una acción de tu pasado, nadie lo sabe, nadie lo conoce, pero se lo hice comentario, le hice partícipe a alguien, la contaminaste espiritualmente, lo contaminaste espiritualmente, y por lo tanto lo constituiste o la constituiste en también un hombre o una mujer débil en la fe. No podrá crecer porque se ha convertido en cómplice de un acto que se cometió en el pasado. Termino en el versículo 13, dice, pero todas las cosas, oiga bien, pero todas las cosas cuando son redarguidas, cuando son reprendidas, de las que uno se ha arrepentido, son manifestadas por la luz, porque lo que manifiesta todo, la luz es. ¿Cómo se trabaja esta situación? ¿Cómo se trabaja? Es necesario confesar. Es necesario sacar a la luz. Porque entre tanto no se saquen las cosas a la luz, no podrá provocar que aquella persona salga de su estado de contaminación, salga de su estado de estancamiento y pueda moverse al siguiente nivel. Débil en la fe, un hombre, una mujer que tiene una fracción de fe. ¿Por qué? Porque está escondiendo algo. Porque juró llevarse a la tumba aquel secreto. Juró llevarse a la tumba aquella situación. Es necesario sacarlas a la luz, porque de lo contrario no hay crecimiento espiritual. Hay muchas personas, tengo que decirle esto, hay muchas personas que están enfermas por cosas que están guardando, que están ocultas, que no las han querido confesar. Muchas personas que están enfermas. Yo he trabajado varios casos, donde la persona ha venido con una situación de enfermedad, se ora, se ministra, la persona es libertada de esa condición, pero cae en el poco tiempo, cae en otra situación más grave que la primera. ¿Por qué? Porque hay algo oculto que todavía no ha sido manifestado, que no ha sido confesado, de lo cual no se ha arrepentido la persona. Cosas ocultas que quisimos llevarlas a la tumba con nosotros, eso motivo de contaminación, motivo de debilidad en la fe. Voy a la tercera causa, y aquí quiero ir al Evangelio de Lucas. En el capítulo 13, voy a leer en el versículo 16. Si tiene su Biblia, ábrala. Capítulo 13. Vea lo que dice el versículo 16. Y a esta hija de Abraham, que he aquí, Satanás la había atado 18 años, no convino desatarla de esta ligadura en día sábado. Tercera causa de debilidad, de una fe débil, de flaqueza en la debilidad, es ataduras satánicas. Tercera causa, ataduras satánicas. Y aquí quiero antes de empezar a explicar acerca de esto, quiero dar una explicación previa. Las personas que vienen del sector católico creen que el hombre solamente puede ser posesionado
por 7 espíritus. Porque en el sector católico se habla de los pecados capitales. Y dicen que solamente hay 7 demonios que están relacionados con estos pecados capitales. Entiéndase pereza, entiéndase gula, entiéndase envidia. Usted conoce. Y dicen, solamente estos 7 demonios pueden entrar al hombre. Y aun cuando lo llaman demonios, no los están considerando como espíritus inmundos, sino que le llaman demonio, pero en realidad reconocen que es o admiten que es solamente el comportamiento más perverso del hombre, aunque le llaman demonios. Yo tengo que decir, si ese es el caso que aplica en el suyo, yo tengo que decirles, en Mateo capítulo 11 encontramos un relato. Jesús presentó este relato y dijo, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, no lo encuentra y decide regresar a su casa. Estamos hablando de una persona. Su casa es una persona. Y cuando entra, no entra él solo, sino que dice que entra y trae consigo 7 espíritus mayores que él. Por lo tanto, entonces, ¿cuántos ahora demonios están operando en la vida de aquella persona? Él que entró, que salió y entró de nuevo, más 7 que él llevó. ¿Cuántos hay en total? 8. Esto se lo traigo a referencia para mostrarle que no solamente son 7 los únicos que pueden entrar al hombre. Hay muchos más. Usted tiene el caso del endemoniado Gadareno, que dice que era una legión. Por lo tanto, entonces, cuando estamos hablando de ataduras como tercera causa de una fe débil, tenemos que entender que son posesiones satánicas, demoníacas, en la vida de un hombre, en la vida de una mujer. Hay muchos creyentes que no creen que un cristiano o que un creyente pueda ser invadido por demonios. Hay muchos sectores del evangelio que creen que los demonios no pueden ingresar a la vida de un hombre o a la vida de una mujer que está dentro de la iglesia. Y yo tengo que decirle, la palabra nos presenta todo lo contrario. ¿Dónde encontramos el caso de este hombre que Jesús libertó? En la sinagoga. Y se manifestó un demonio en él. El hecho de estar dentro de una congregación no es una garantía de que un hombre está exento de invasión de demonios. El hecho de que una mujer está dentro de una congregación no es una garantía de que está exenta de invasión de demonios. Tercera causa del por qué un hombre, del por qué una mujer pueden ser o constituirse en débiles en la fe es por causa de ataduras. Aquí tenemos un caso, Lucas capítulo 13, dice de que esta hija de Abraham, así comienza el texto, esta hija de Abraham, que he aquí, Satanás la había atado 18 años. Y cuando la palabra habla de hijo de Abraham, está hablando de un hombre y de una mujer de fe. Porque Jesús la reconoce como hija de Abraham, no está hablando solamente de nacionalidad. Pero note, había estado 18 años atada por el demonio. Y Jesús la libertó ese día. Era una mujer de fe, pero débil en la fe. Y así vamos a encontrar a muchos hombres, así vamos a encontrar a muchas mujeres débiles en la fe. ¿Por qué? Aquí tenemos una tercera causa. Por causa de ataduras demoníacas, por causa de ataduras satánicas. Tenemos este caso
aunque es un caso de enfermedad, pero esto se aplica realmente a todos los niveles, no solamente por causa de enfermedad la persona está o tiene una atadura, no. Hay personas que su atadura es emocional. Hay personas que su atadura es sentimental. Hay personas que su atadura es mental. Hay personas que su atadura es física, como este caso que hemos presentado. Hay personas que su atadura es en el nivel de la conciencia. En todas las áreas, en áreas económicas, en áreas financieras, personas pueden tener ataduras. Ahora usted podrá entender por qué una persona puede tener inclusive 2 o 3 títulos y no haberse desarrollado económicamente en la vida. ¿Por qué? Porque hay ataduras. Ataduras en las manos. Tu obra no avanza, tu obra no prospera, tu obra no se realiza. Si usted va a Deuteronomio capítulo 28, usted encuentra que una de las bendiciones que el Señor da en los primeros 14 versículos dice: bendito todo lo que tu mano tocare sea prosperado de parte de Jehová. ¿Por qué muchos hombres, por qué muchas mujeres, pese a que tienen 2, 3 títulos, mucho conocimiento y pueden estar inclusive en una muy buena empresa, pero sin embargo no pueden, no tienen la capacidad de desarrollar en la vida? Todo se diluye, todo se le va de las manos, porque hay ataduras. Porque en un momento determinado, tú queriéndote hacer más rico y tener más dinero, jugaste lotería y haciendo la combinación, involucraste la fecha de tu nacimiento, involucraste la fecha de tu matrimonio, involucraste la fecha de tu aniversario, involucraste fechas, todo aquello que nosotros le entregamos al enemigo. Le estamos entregando derecho a todo ello. Quiero presentarle otro caso. En Marcos, Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, vea lo que dice desde el versículo 25 hasta el 34. Y una mujer que estaba con flujo de sangre hacía 12 años y había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Como oyó hablar de Jesús, llegó por detrás entre la compañía y tocó su vestido, porque decía: si tocare tan solamente su vestido, seré salva. Y luego la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y tome nota, porque voy a hablarle de esta palabra, que estaba sana de aquel azote. Sigo leyendo. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo la virtud que había salido de él, volviéndose a la compañía, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y le dijeron sus discípulos: ¿ves que la compañía te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Y él miraba alrededor para ver a la que había hecho esto. Versículo 33, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en sí había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Tome nota, versículo 34, y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. En 2 ocasiones se utiliza esta expresión en este relato. ¿Sabe lo que significa y por qué quise destacar la palabra azote? Porque la palabra usada aquí es la misma palabra que se menciona, por ejemplo, cuando Pablo fue azotado. Está hablando de un látigo, está hablando de una lapidación, está hablando de algo fuerte. Quiere decir que esta mujer, que tenía 12 años de enfermedad, estaba demacrada. Su cuerpo no era el mismo de hacía 12 años atrás, estaba demacrada.
Y no solamente eso, tenga presente que estamos hablando de un contexto judío donde la ley mosaica imperaba en aquel entonces. Quiere decir que la mujer no podía acercarse a nadie. Por eso es que ella estaba temblando. Porque ella quería resolver su situación, pero salió a la luz la condición. Y aquí volvemos al segundo paso, al segundo caso. Es necesario que salgan a la luz todas las cosas, no pueden quedar ocultas. No pueden quedar ocultas. Es necesario que salgan a la luz. Si Jesús sabía que la mujer había sido sanada, ¿por qué no se quedó así? Sino que Él tomó tiempo para que se descubriera lo que había pasado con aquella mujer. Porque no solamente es ser sano de algo, sino sacar aquello que nos condujo a esta situación. La mujer era impura según la ley mosaica, no podía acercarse a nadie, no podía estar con nadie porque contaminaba. Eso es lo que la ley mosaica establecía. Fueron 12 largos años de agobio en todos los niveles. Y aquel día no solamente recibió sanidad física, sino que recibió sanidad espiritual. Porque cuando las cosas se tienen ocultas, el hombre, la mujer se agobian, se desgastan, se deprimen, contaminan su vida. Es importante que nosotros entendamos esta parte porque precisamente estamos estudiando por qué hay débiles en la fe. ¿Por qué hay débiles en la fe? Un texto más en 2 de Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 4 encontramos esta palabra. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo cegó los entendimientos. Ataduras. Hay ataduras que no nos dejan avanzar en la fe. Hay ataduras. Mientras las ataduras se mantengan, no podremos desarrollar, aún así pase 24 horas escuchando la palabra, porque esta es la idea que muchos tenemos, una idea parcial. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Pues si yo escucho la palabra, pues entonces voy a crecer en la fe. Sí, siempre y cuando hayamos quitado la conciencia contaminada, siempre y cuando hayamos sacado a la luz todas aquellas acciones que deliberadamente las mantenemos ocultas, siempre y cuando las ataduras sean rotas de nuestras vidas. Porque Dios no va a ir por encima de su palabra. Dios no va a ir por encima de su palabra. Es necesario que cada uno de nosotros entendamos cuál es la causa que está provocando el que seamos débiles en la fe. ¿Cuál es la causa que está provocando? Un débil en la fe, y aquí termino, un débil en la fe está expuesto a pecado todo el tiempo. Todo el tiempo está expuesto a pecado. ¿Por qué? Bueno, lo leímos en la palabra. Lo leemos nuevamente. Vea lo que dice capítulo 14 de Romanos. Pero el que hiciere diferencia, si comiere es condenado, porque no comió por fe. Observe, y todo lo que no es de fe es pecado. Quiere decir que un débil en la fe está expuesto a pecado todo el tiempo. ¿Por qué? Porque su fe no le permite avanzar, no le permite crecer, no le permite desarrollarse, no le permite madurar. Es importante entonces
que aunque es admitido y de alguna manera permitido, no es para quedarnos en ese estado, no es para quedarnos en esa condición, sino para salir de allí y poder ser hombres firmes en la fe, poder ser mujeres firmes en la fe y sobre todas las cosas, poder caminar en aquello a lo cual el Señor nos ha llamado. La palabra te ha sido presentada. Ya de aquí en adelante depende de ti, que puedas identificar cuál es la causa que te ha llevado a ser un hombre débil en la fe, que puedas definir cuál es la causa que te ha llevado a ser mujer débil en la fe y que salgas de ella para que te constituyas en columna de la casa del Señor. Te bendigo, la paz del Señor sea contigo. Amén. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.